María Laura, Sujin, Aileen, Antonio. Adelante. Ya voy a compartir, ¿ok? ¿Está presentando? Lo estamos viendo perfectamente. Cuando quieran, chiquillos. Bueno, buenos días, compañeros. Adema, Buenos días. nuestro tema va a ser aprendizaje actual, aprendizaje cooperativo, aprendizaje creativo y aprendizaje digital. Son 3 tipos de aprendizaje que vamos a ver mucho actualmente. ¿Lo puedes pasar, Laurita? Los integrantes somos María Laura Sánchez, Siuyen Sandoval, Aileen Santos y Antonio Vindas. Introducción. Para comenzar le vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema para que puedan entender mejor sobre estos 3 tipos de aprendizaje. El primer tipo de aprendizaje es el colaborativo. Este se refiere a la actividad de pequeños grupos que se desarrolla en la clase, aunque el AC, que son las siglas de aprendizaje colaborativo, es más simple que el trabajo en equipo por parte de los estudiantes. La idea que lo sustenta es sencilla. Los alumnos forman pequeños equipos después de haber recibido instrucciones del profesor. Después tenemos el aprendizaje creativo, que tal como su nombre lo dice, se va a basar en la creatividad de los estudiantes. Tal como el nombre lo puede sugerir, nos referimos a eso. Nos remitimos a que es un aprendizaje en el cual la creatividad tiene una presencia destacada. También se constituye la forma en la que se expresa la creatividad en un proceso. Ya por el tercero y el último de los aprendizajes, lo podemos definir como un aprendizaje que se basa solo en la tecnología actual y a lo que vaya cambiando la tecnología. ¿Lo puedes pausar ahorita? Nuestro objetivo general es reconocer las diferentes ramas del aprendizaje actual y nuestros objetivos específicos es analizar los diferentes tipos de aprendizaje en la actualidad como aprendizaje cooperativo, aprendizaje creativo y aprendizaje digital. Identificar las características del aprendizaje cooperativo, creativo y digital. Una de las definiciones que se le puede dar a la palabra aprendizaje es aquel proceso a través se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de un estudio. La experiencia, el razonamiento y la observación. El proceso puede ser visto desde distintas perspectivas y el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes del ser humano. El aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo es una metodología de Perdón, Antonio. Tranquilo. Para poder continuar. Vamos a establecer que no es lo mismo cooperativo que colaborativo. Entonces, cuando nos refiramos en el caso específico de la exposición de ustedes, que ya Eugene lo mencionó y ahora usted lo reafirma, aprendizaje cooperativo. ¿Ok? Y en este caso no es, y en algún momento veremos por qué no es igual cooperativo y colaborativo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, puede continuar. Gracias. El aprendizaje cooperativo es una metodología del aprendizaje que consta del trabajo en equipo y tiene como objetivo la construcción de conocimientos y competencias sociales. Esta se basa en la construcción
de grupos pequeños, donde los alumnos trabajan entre sí. Los objetivos de los estudiantes deben estar relacionados entre sí, de tal manera que los estudiantes formen conocimientos mediante una serie de características. Estas características se encuentra la interdependencia positiva. Por esto se entiende como la acción de los miembros del grupo cuando se percatan de que el trabajo de cada uno está estrictamente vinculado con el de los demás, y el logro de los objetivos depende del trabajo de todos los integrantes del grupo. Otra característica es la responsabilidad individual y grupal. Para lograr completar el trabajo es necesaria la responsabilidad y el compromiso de parte de todos los integrantes del grupo. Es necesario que todos asuman la responsabilidad de completar los objetivos propios, manteniendo un nivel de respeto entre sí. Otra característica es la interacción estimuladora. Esta se trata de que los alumnos deben mantener y promover el éxito entre los demás, compartiendo, ayudando y respaldando y animando a sus otros compañeros de grupo, tomando en cuenta que para la realización del trabajo es necesario la participación de todos. Otra característica es las habilidades interpersonales y grupales. Para elaborar un trabajo por medio del método de aprendizaje cooperativo, se debe tener destrezas interpersonales y de trabajo en grupo, debido a que entre los estudiantes debe haber una buena comunicación, una buena toma de decisiones, una búsqueda de resolución de conflictos y la organización y el apoyo entre todos. Y otra característica es la evaluación grupal. Siempre al concluir trabajos grupales, los estudiantes deben hacer una evaluación grupal, donde se debe mantener una actitud sincera, respetuosa y crítica, de modo que se pueda tomar decisiones sobre lo que se debe mejorar. El aprendizaje creativo, el origen de este aprendizaje se basa en el concepto que encierra la palabra creatividad, que se define más que todo como la producción de una idea o la capacidad de crear. Por lo tanto, esto se fundamenta en esa capacidad humana para tener ideas propias y originales, junto con el cómo utilizarlas y plasmarlas. Sin embargo, esta es una de las ramas que se manejan en este ámbito. ¿Qué es el aprendizaje creativo? Este se define como la sensibilidad de captar los problemas, las deficiencias, las lagunas, que se utilizan para reunir la información necesaria para encontrar el objetivo o la información olvidada. Así se buscan soluciones o se busca formular hipótesis que ayuden a los estudiantes a buscar respuestas poco comunes o poco obvias a problemas específicos, por lo que se crea una aflicción a hacer este tipo de cosas. En otras palabras, se puede describir como crear soluciones originales a todas las interrogantes que aparecen. Las características del aprendizaje creativo son 3 y se basan desde el aprendizaje creativo desde el error, que este trata de tener un espacio para la equivocación no penalizada. Es básicamente enseñarle a los estudiantes que equivocarse no está mal. Tiene que aumentar el volumen, no se escucha bien. Perdón. Aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis y recordarles que la película La familia del futuro tiene una frase muy, ¿cómo decir?, muy original y muy creativa al mismo tiempo, que es: del error se aprende mucho, del éxito no tanto. Y básicamente esta es la mentalidad o la metodología que se utiliza en esta característica en específico. Después viene la creatividad y el pensamiento divergente, que en este caso se trata de probar diferentes soluciones a la reflexión sobre el proceso que se hizo. Es decirles a los estudiantes: ok, esta es su solución, pero reflexione sobre ese proceso que usted tuvo que hacer para llegar a eso.
Y por último está la motivación y la emoción como base de la creatividad. Y en esto se trata de que los estudiantes se motiven y se emocionen por formar parte del proceso de sus ideas, de sus opiniones y de sus valores. Otras características que se presentan son que se adaptan a las circunstancias y situaciones, sin importar lo que sea, siempre se llegan a adaptar de alguna manera. Se ven los errores como oportunidades de aprendizaje y por lo tanto no se les reprocha por eso. Y se integra la realimentación de todos en un proyecto. Luego está el aprendizaje digital, que este tiene que ver con los avances tecnológicos del mundo. El mundo avanza todos los días de una manera acelerada, por lo tanto se le pide a la sociedad que siga el ritmo, marcado en especial por la tecnología. Esto provoca cambios rápidos en todos los sentidos de la vida cotidiana, sin hacer excepciones. El aprendizaje digital se define como un aspecto social que funciona bajo la idea de que un aprendizaje flexible, eficaz y con una gran capacidad de adaptación es capaz de aumentar la motivación, el interés estudiantil, animándolos a tener un compromiso social e individual para vencer las adversidades. También este se basa en hacer que el estudiante se apoye en plataformas educativas que contengan interés digital de tal forma que se vean amigables con los aspectos contemporáneos. Las características del aprendizaje digital se encuentra el uso de plataformas en línea, como las plataformas LMS. Estas generalmente registran automáticamente todas las participaciones. El aprendizaje digital utiliza un enfoque de aprendizaje que abarca contenidos amplios y diversificados. Utiliza contenidos interactivos y relacionados entre sí, y también múltiples itinerarios. El rol del profesor en el aprendizaje digital es facilitar y guiar el aprendizaje, mientras que el rol del alumno es protagonista y constructor de su propio aprendizaje. Las clases se pueden dar por medio de chat, videoconferencias o cualquier método de comunicación rápida con el alumno. Y las clases se pueden dar por métodos sincrónicos y asincrónicos. Como conclusión de este tema, hemos encontrado un gran hallazgo positivo en lo que es obtener un método de enseñanza dentro del aula, que es un método que se llama Aprender a Aprender, que se ha desarrollado. Este mismo nos indica una gran riqueza en las interacciones y las posibilidades que el discente puede construir en su propio conocimiento de forma activa. Como parte de ello, queremos dar a entender como 3 puntos para concluir este tema, que sería que los docentes que han experimentado un aprendizaje cooperativo han descubierto que los alumnos aprenden más y mejor en este tipo de actividades, ya que por medio de sus compañeros de salón logran aprender un poco más, ya lo que sería la parte interactiva, ellos logran como aprender. También está que el aprendizaje creativo se caracterizó por la forma de aprender en un proceso más personalizado con la información y producción de sus propias ideas. Este se expresa de una forma particular, ya que de esta manera el discente crea su propia metodología de aprendizaje de una forma muy creativa. Este tipo de aprendizaje se muestra en la era digital, que implica plantear el proceso educativo en un entorno de información recurriendo ciertamente a las herramientas de las TIC. Este aprendizaje se facilita en aquellas generaciones que han crecido junto con la tecnología. Ya esto estamos hablando de la, ¿cómo se llama?, enseñanza digital, ya que por medio de la tecnología ellos logran aprender. ¿La puedes pasar?
Ok, las recomendaciones serían vincular las mejores experiencias entre el personal docente y los estudiantes de manera creativa, utilizando las herramientas utilizadas en nuestra institución. Aumentar el tiempo disponible para desarrollar el intercambio de docente entre los profesores y estudiantes en la enseñanza del manejo de las tecnologías utilizando las redes sociales educativas. Identificar las necesidades de los alumnos para aprender de una forma más inclusiva con sus compañeros y así desarrollar de mejor manera su aprendizaje. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. ¿Querría alguno de los compañeros hacer alguna consulta o hacer algún comentario? Tienen el espacio para hacerlo. Ajá, Paula, adelante. Tal vez que si me podrían explicar, ¿me escuchan? Sí, señorita. Está lloviendo mucho. Tal vez si me podrían explicar lo que eran las plataformas de LMS. Está bien, las plataformas LMS son sistemas de aprendizaje en línea, tal como las plataformas del aula virtual. Gracias. Sí, de hecho, Paula, en la definición o la traducción de LMS a nuestro idioma es Sistema de Gestión de Aprendizaje. Y como de forma oportuna, Antonio está dándole la respuesta, son todas estas plataformas que utilizamos, ¿verdad? Él da el ejemplo del aula virtual, pero también tenemos las otras que hoy por hoy las estamos utilizando, como Teams, como Zoom, como Google Meet, y cualquier otra que nos permita gestionar aprendizaje a través de alguna forma digital. Gracias, Sara. Claro, mucho gusto, Leslie. Hola, buenos días. Yo sí tenía también una duda y es que en el aprendizaje creativo, hablaron de algo que era como la deficiencia o lagunas, pero yo quería saber a qué se referían ustedes con ese término. Muchas veces en un aprendizaje normal se pierden o se llega, mejor dicho, a perder ciertos conocimientos. A eso es lo que se le conoce como deficiencias o lagunas, cuando uno olvida tal vez un concepto o una clase en específico. Por ejemplo, te están explicando sobre historia y hubo un tema que definitivamente nadie entendió o no entendiste y por lo tanto tu cerebro lo llega a olvidar. Entonces, para esto básicamente es eso. No sé si te respondí bien la pregunta. Muchas gracias. Un gusto. El vernos involucrados en el proceso del desarrollo mismo del aprendizaje, bajo la metodología creativa, pretende que al ser usted cooperador en el proceso del conocimiento, vaya a generar en su mente y en sus emociones, ¿verdad? No solamente el interés y la participación, sino que es efectivo y es real que si usted es parte de algo que se construye, obviamente no va a perder o no se va a provocar esa laguna. ¿Por qué? Porque en el momento que usted trate de recordar determinada situación, un ejemplo específico, no sé, los sistemas del cuerpo humano, de una forma creativa, si usted participa de una elaboración de un dibujo en donde vamos a hacer la silueta de una persona a partir de un compañero y usted va a empezar a dibujar en el papel los diferentes sistemas del cuerpo humano y usted es parte y usted dibujó el corazón o dibujó el sistema nervioso o dibujó cualquiera de los otros,
es poco probable que existan lagunas en su aprendizaje. Y eso es parte de la esencia del aprendizaje creativo, ¿verdad? Verse involucrado verse involucrado en el contenido, en la percepción y en la transmisión del conocimiento, consecuentemente en la adquisición del aprendizaje. ¿Le queda más claro, Leslie? Sí, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Con mucho gusto. Profe, yo tenía una pregunta, pero realmente era como para usted, porque usted mencionaba que el cooperativo no era lo mismo que el colaborativo. Y ellos dijeron que el colaborativo se trabajaban en grupos y en grupos pequeños. Y en el cooperativo dijeron lo mismo. Entonces, esa era mi duda. Ok, bueno, el asunto está en que vamos a ver, el curso que ustedes llevaron conmigo el año pasado creó lagunas, entonces, porque deberíamos de tener claros todos que no es lo mismo el trabajo colaborativo que el cooperativo. Ok, se complementan, tienen similitudes, pero hay diferencias que marcan a uno con otro. Ok, que se hagan grupo es una característica idéntica para el cooperativo y el colaborativo. Yo le voy a resumir. En el cooperativo hay una división de tareas. ¿Ok? Y en esa división de tareas el profesor marca el rol de la función de cada quien con la tarea que debe cumplir. ¿Ok? Y lo que se pretende es alcanzar un objetivo. En tanto, el colaborativo va más hacia todo el proceso que se tiene que ejecutar para alcanzar la tarea. ¿Ok? En donde no necesariamente se tiene que asumir un rol específico, sino que de forma colaborativa los mismos integrantes del grupo van avanzando conjuntamente hasta alcanzar la tarea final. ¿Ok? No sé si entendió la diferencia básica. Esa es la diferencia esencial del colaborativo y el cooperativo. Cuando vimos eso el semestre pasado, creo que fue. Correcto. Era el rol en, como decir, en los estudiantes y que había un líder y todo eso. Entonces, sí, correcto. Exactamente. Básicamente que es lo mismo aplicado nada más que en el aprendizaje. Exactamente, exactamente. Y aquí hay un detalle importantísimo. Los trabajos que ustedes realizan, como por ejemplo la presentación de hoy, ¿es colaborativa o es cooperativa? En su esencia es cooperativa. Si bien es cierto, yo no les establecí un rol, ellos sí dividieron el trabajo, porque esa es la práctica que se tiene en forma generalizada, en donde cada uno fue aportando una tarea específica. Después la conjuntaron con el afán de poder hoy entregarnos esta exposición que nos están dando, en donde todos participan, pero todos sabemos, y no temo a equivocarme, en que cada uno a la hora de desarrollar el trabajo cumplió con una función específica y después la asumieron. Colaborativo sería un poco más diferente si ellos, bajo otras circunstancias, hubiesen hecho una reunión presencial o sincrónica y de forma conjunta, a través de inclusive medios digitales, como Drive, por ejemplo, fueran elaborando el trabajo entre todos al mismo tiempo. Ahí sería más colaborativo. Sí, quedó claro entonces. Para todos, muy bien. Y entonces también, especialmente para ustedes, Siuyen, María Laura, Antonio y Aileen, el tema hablaba del aprendizaje cooperativo. Por eso la corrección
que al inicio les hice, de que manejáramos bien el concepto de que era cooperativo y no colaborativo. Bueno, gracias, Paula. Si alguien más necesita hacer algún comentario o pregunta. Ajá, Yasmín, adelante. Bueno, yo tenía como dos consultas. En el aprendizaje cooperativo, ustedes mencionan la interdependencia positiva. No sé si tal vez alguno me podría hablar un poquito sobre eso. Bueno, a lo que yo en lo personal entendí, la interdependencia positiva es, digamos, que todos los miembros del grupo tengan en cuenta que no se puede avanzar sin el otro. Digamos, no es decir como yo hago la parte A, usted hace la parte B y punto. Es saber que para hacer un buen trabajo y yo poder hacer una parte bien complementada con lo de los demás, tengo que tener como ese aspecto presente de que todos son esenciales en la elaboración del trabajo. Perfecto, sí, muy claro. Y el segundo era, bueno, no es como una pregunta, pero me gustó mucho la frase que ustedes pusieron de la familia del futuro, que del error se aprende mucho, del éxito no tanto. No sé si tal vez me podrían dar su comentario con respecto a lo que piensan de esa frase. Sí, claro. Ahorita también iba a responder. Responde tú. Es que si lo vemos así, digamos que usted hace varios intentos sobre una actividad nueva a realizar y lo logras a la primera. Y ahí tienes éxito a la primera, entonces te vas a quedar así como, ¿para qué la voy a seguir realizando si tuve éxito a la primera? Pero si ya a la primera tienes un error, a la segunda un error y a la tercera un error, vas a seguir estando en esa actividad esforzándote hasta que obtengas el éxito. Ah, sí, muchas gracias, sí, muy bien. Un gusto. En la síntesis. Gracias. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Bien. Ok. Bien, con respecto al aprendizaje cooperativo, yo querría destacar que si bien es cierto, existen diversas actividades que pueden realizarse en todos los casos desde la función del docente, ¿verdad? Debe procurar que todas esas actividades sean dinámicas, sean atractivas, sean productivas, ¿verdad? Para generar, pues, obviamente, un espacio apropiado para el aprendizaje. Recordar que el aprendizaje cooperativo, que como les dije, requiere de un trabajo en equipo, un verdadero trabajo en equipo, en donde definitivamente es necesario la presencia y el estímulo de habilidades como liderazgo, como comunicación, como la interdependencia positiva que hacían mención hace un momento, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, la empatía, el respeto, el trabajo mutuo, el hablar en público, la gestión de conflictos, porque generalmente se va a generar ese tipo de situaciones, la toma de decisiones, la gestión del tiempo, ¿verdad? Inclusive hasta la gestión del estrés. Es parte de un trabajo cooperativo eficaz. Tiene algunos fundamentos elementales que no se pueden dejar de lado. En primera instancia, una formación de grupos, ¿verdad? Bien establecida, bien definida, lo más equitativa posible. En esa formación de grupos, si soy el docente y soy el responsable de hacer los grupos, pues tengo que conocer quiénes son los que van a integrar cada uno de los grupos, en consonancia con las habilidades que dije anteriormente, ¿verdad? Si soy yo el responsable de hacer los grupos,
si los grupos nacen de la empatía y del interés propio de ustedes, como hacemos nosotros la práctica cuando formamos el grupo, pues ustedes mismos son los que valoran todas esas circunstancias para decir, ok, voy con Ademar o no voy con Ademar en el grupo. Otra cosa es la interdependencia, vuelvo a repetirles, donde haya definitivamente una empatía, donde pueda existir de parte de todos los integrantes, como lo decía de forma apropiada Antonio, saber que A más B más C es igual a D, y que no puedo alcanzar D si no estoy sumando los tres de forma apropiada. Es decir, que definitivamente cada uno sabe cuál es su responsabilidad y cuál es su interdependencia para poder lograr el objetivo. Eso no es otra cosa que el tercer elemento, la responsabilidad individual, donde cada uno tiene un rol y cada uno tiene que cumplirlo. ¿Ok? Donde lamentablemente, si se da una circunstancia, como inclusive la que se dio hoy, en donde nos faltó un compañero, los otros 4 pudieron hacer y asumir el rol y la responsabilidad para poder cumplir con el trabajo de forma eficaz. La participación equitativa sería el cuarto elemento indispensable para que exista un trabajo cooperativo, y la interrelación o interacción simultánea, ¿verdad? Es decir, no puede ser posible que en un trabajo cooperativo yo diga, bueno, ok, voy haciendo y nos reunimos dentro de 8 días para ver cómo les fue. No, tiene que haber una comunicación y una interacción constante, permanente, eficaz, oportuna, asertiva, que permita simultáneamente ir desarrollando el trabajo cooperativo. Con respecto al trabajo creativo, como les decía, esto es una metodología ya puesta en práctica y desarrollada en el Reino Unido, que efectivamente produjo, después de su evaluación, resultados muy positivos. ¿Ok? El contexto obviamente se presta para la sociedad en la cual fue implementada. Aún así, en Chile se trajo el modelo y se empezó a implementar. El modelo creativo también busca desarrollar habilidades de trabajo para el trabajo. Es una metodología o didáctica pedagogía que pretende que los alumnos en conjunto con los profesores puedan transferir sus conocimientos y producir el aprendizaje necesario. ¿Cómo? A través de procesos en donde se desarrollen habilidades como la curiosidad, habilidades como la perseverancia, la imaginación, la disciplina, y aquí sí el trabajo colaborativo. ¿Ok? Y aquí hago y subrayo la perseverancia como parte de lo que las compañeras y Antonio nos dijeron hace un momento. Esa posibilidad de aprender del error. Y como de forma asertiva le hizo la síntesis a Yasmín Siuyen de la frase, es eso, ¿verdad? El no dejarse caer porque en la primera no pude. Vamos con la segunda, vamos con la tercera, si necesito hacerlo 4 veces lo hago. Lo importante es la perseverancia y alcanzar el éxito a partir del error. Importante también entonces que no hay un castigo por el error, ¿verdad? Por parte del docente. Y vuelvo al ejemplo entonces que les decía hace un momento a la compañera del práctico de una clase de ciencias en donde podamos ver los sistemas del cuerpo humano. Ok, si lo primero que necesitamos es el cuerpo humano, ok, dibujemos el cuerpo humano. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Con una silueta. ¿Y de quién la silueta? De uno de los mismos estudiantes. Entonces ese estudiante se acuesta sobre el papel y los mismos compañeros o el profesor dibujan la silueta, y una vez que él se levanta empiezan entre todos a construir los sistemas del cuerpo humano dentro de la silueta que tiene. ¿Ok? O un ejercicio
práctico o matemático o lógico en donde puedan ellos, a partir de la participación activa, ir viendo la forma de realizar diferentes operaciones en matemáticas básicas a través del uso de elementos cotidianos y de manejo común para todos, en donde se pueda ver de una forma práctica y sencilla la forma como se ejecuta o cómo se realiza determinado ejercicio matemático. Para ello, los profesores se apropian y incorporan al proceso especialistas en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejercicio matemático. Ok, si estamos viendo geometría, que es un caos para muchas personas, entonces vamos a tener un profesor de arte que nos va a permitir, a través del arte, a través de la manipulación de por ejemplo, arcilla, la creación de figuras, y a través de esa creación de figuras podemos ir complementando lo que es la parte teórica e ir viendo los diferentes conceptos de las figuras geométricas, del área y de todos los elementos que corresponden a esa temática. Vamos a utilizar ingenieros, arquitectos, músicos, todo lo que pueda. La idea de la creatividad es, en términos generales, unir la educación con la cultura. Y recuerden que cultura es toda acción del ser humano, en todas las áreas. Entonces, es un aspecto interesante. Y la última, se resume simple y sencillamente en que el aprendizaje digital es el uso de las tecnologías de información y comunicación para crear, para distribuir, para facilitar el conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar, a través de trabajo cooperativo. Vea que diferencié en los 3 casos el tipo de trabajo que se está realizando. ¿Ok? Y obviamente, cuando estamos hablando de que puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar, volvemos al concepto de las clases asincrónicas o sincrónicas, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es la realidad que hoy estamos viviendo. Si alguna pregunta o no sé, de esa forma creo que complemento lo que los compañeros nos dieron. De igual forma, les estoy dejando en el aula virtual 3 videos como la semana anterior, en donde se especifica o se da ejemplos y se aclara un poquito más esta temática, ¿verdad? Para que ustedes puedan repasarlos. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces,